Now it's my turn, ahora es mi turno para poder enseñarles cómo se mira el nuevo sitio y cómo es que funciona. So now it's my turn to talk about the new site and to show you the functionalities that are available now through this new platform. Before I begin, well, actually, I'll do this at the end, but I want to show you all, first of all, and throughout you'll see some of the priorities that we had when we were trying to design the project. Entonces voy a hablar sobre el proyecto y voy a indicar las prioridades que habíamos solicitado a los desarrolladores para armar este proyecto. Principalmente lo más importante para nosotros era en crear un sitio que era en español y en inglés. So it was about most importance for us to have a site that was in Spanish and in English, as was previously seen in the legacy site. Entonces, como estaba visto en el sitio anterior, que digamos que serán de los dos lenguajes. Entonces, aquí arriba, si su computadora no reconoce el lugar de donde se está conectando usted, usualmente el sistema va a reconocer y va a cambiar el lenguaje de el sitio basado en donde se está conectando usted. So typically the platform recognizes where you're logging in from and it'll adjust the language based on that. But in case it does, or if you want to explore the Spanish version, por si no hace el cambio o usted quiere explorar la versión en inglés, ustedes como usuarios pueden ir hacia acá arriba y pueden seleccionar el español para poder cambiar el interfaz al español. So if you're curious to see the Spanish version of the site, you can click up here where it says English, and you can click on Spanish or en español to be able to see the Spanish version of the site. Bueno, parte de lo que queríamos hacer, y disculpen que mi señal está un poquito, se está tardando mucho, entonces puede ser que se tarde poquito el sitio. My apologies, my bandwidth is a little bit low, so there might be some lag in terms of the loading for the website. So the new site, as you'll see, and as you'll see later on, the new site, and if some of you can remember, there were facets on the side, and so we recreated that here. You'll see the facets on the side here. Como recuerdan ustedes en el sitio anterior, iba facetas en el lado donde uno podría explorar las colecciones y eso se reproduce aquí mismo. Otra manera que uno puede explorar los proyectos es en búsquedas que nosotros hemos guardado y que todavía estamos elaborando cuando uno hace clic aquí en explorar. So another way to explore the collection is if you click on, in the English side, it'll be browse. In Spanish, it's explorar. You'll be able to see some saved searches that we have already created for users to explore the collection. Entonces aquí miran ustedes, hemos subido o hemos creado búsquedas para los impresores. Aquí entonces vamos a agregarle más maneras de explorar la colección al futuro. Another way that you can search or explore the collection is through the search bar, which is completely new, something that was not available in the previous site. Otra manera que uno puede explorar el proyecto es por la barra aquí de búsqueda, que no estaba, que es algo completamente nuevo que no estaba en el sitio antiguo. Entonces aquí uno podemos buscar, vamos a buscar speculum, y uno como usuario puede determinar qué campo de metadato uno quiere explorar o quiere que se haga la búsqueda. So with it, right next to the search bar, as you can see, you can select, you can hone your search to a particular metadata field if you desire to do so. And so that gives you some of those options to do that. Now, here you'll see some of the results. Aquí miran los ejemplares que salen con esa búsqueda. Y como ustedes miran, sale ciertos metadatos que se han seleccionado, que se decidieron que eran importantes enseñar al primer visto. So we decided on, again, this is the beauty about this platform that allows us to select what metadata fields we want to show on this initial search result.
metadata that we felt was important for this project. And I want to do this very quickly. Again, this is phenomenal work that UT Libraries IT has been doing in order to not only be able to translate the interface, but we're also able to translate the metadata fields themselves and how they're named. So algo más que quiero subrayar es que no nomás acá el trabajo inmenso que ha hecho el equipo de desarrolladores de UT Libraries, es que no nomás el interfaz está en español, pero también cambian los metadatos al español cuando uno quiere hacer eso. Entonces, como miren aquí, esto cambió a inglés, y si nos vamos al español, se mira en español. Bueno, al seleccionar, y bueno, aquí las facetas uno puede, si quiere, puede uno filtrar los resultados para que salgan algo más relevante a lo que se está buscando. So on the side, I'm not sure if you noticed, but the facets are still there for you to be able to hone even more so on the records that have come up based on your research interests. Lo que miren aquí es cómo se mira el libro ahora. Y voy a, primeramente quiero que miren aquí todos los metadatos que ustedes contribuyeron. Muchas gracias por eso. So first of all, this is the catalog record that you'll see. You'll see that the viewers at the very top and the metadata that you all have contributed is at the very bottom here. Thank you again for contributing this information. Los usuarios tienen varias herramientas a su disponibilidad para poder manipular el libro mismo, la imagen del libro mismo. Entonces, si vamos aquí a la portada, uno puede manipular, y eso es algo que viene con la tecnología de IIIF o IIIF, que este mostrador provee estas herramientas para poder manipular la imagen. So IIIF, the technology that we're using to be able to deliver these images allows this particular viewer, right, to be able to manipulate the images and how they appear. So here, right, we can play with saturation. Something funny happened there, but you're able to play with the saturation. You're able to flip the image around. You're able to mirror the image. Uno puede aquí mismo puede mover la imagen por si algo que no se puede leer, puede uno moverla, puede, déjenme poner algo que se mire, ahí está, está rotando la imagen. Bueno, y como miran, tenemos que solucionar unas partes técnicas aquí, pero uno tiene el alcance de hacer eso. Obviously, we're trying to fix some glitches here and there, but with this new viewer, we're able to, the users are able to manipulate the image a lot more than they were able to in the old site. También lo que uno puede hacer es cambiar la vista del libro. This was something that was in the previous, the legacy site where you were able to see all the pages at once. And so this is reincorporated here in this new iteration of the site. En el sitio anterior, uno podía ver todas las páginas, que es algo que se repite aquí en este mostrador. Y aquí uno también puede poner las imágenes abajo, si es que uno quiere ver nomás la imagen grande, pero quiere todavía navegar por el libro. Y luego también puede mover donde se pone este listado. So you can manipulate right where the pages show up in the viewer itself, so you can navigate through the book. The other part here is the download option. Otra cosa que quiero notar aquí es que uno puede bajar, descargar las imágenes aquí haciendo clic en download. Uno puede descargar varios tamaños de la imagen misma. So now we have the ability for the user. Previously, we only had 3 sizes. Now you can download a variety of sizes here, JPEG sizes of the image that you're looking at. También uno puede descargar el PDF del libro, como el sitio anterior. So you can also download the PDF as you were able to do so in the previous
website. I'm not going to let that load. It's going to take a little bit. No voy a dejar que se descargue todo porque se tarda poquito. Y también uno puede imprimir el registro mismo que está viendo en la pantalla. You can also print the metadata record itself if you wish to do so as a user. You can also cite, puede uno seleccionar cite para que les dé referencias de cómo citar el libro. Ahí le salen unas autogeneradas. So you can click on cite so you can get some auto-generated citations for the particular book. And also, you can copy the IIIF manifest and I'll demonstrate, I'm going to go to the next record. I'll demonstrate why that would be useful. Algo más que uno puede hacer es que puede copiar el manifiesto de triple IF y voy a demostrar por qué eso sería algo útil para ustedes en términos de lo que hemos implementado. Hacia arriba también hemos incluido recursos que hayamos incluido en el sitio anterior y los hemos expandido un poco. We also included previous resources that were on the site as well. So the first one I want to talk about is resources o recursos. Primero que quiero hablar es el de recursos o resources. Y se me acaba de olvidar que no, no publiqué uno que acababa de agregar. The first one I want to show is resources here. Here we're hoping to add relevant digital projects or resources that can be useful for researchers. Aquí queremos agregar recursos que sean útiles para los que están investigando sus libros. Entonces, como miramos aquí, tenemos una descripción breve de marcas de fuego. Y si uno hace clic aquí, va a abrir la pantalla, el proyecto. Y también agregamos en el proyecto de Guadalupe, nomás que no se ha publicado todavía. Entonces, queremos seguir nutriendo esta página de recursos. We also published another one. It still hasn't been pushed to the new site, which is a project that Guadalupe, Dr. Guadalupe, who's going to be presenting on her work tomorrow, has been elaborating in terms of the engravings. The one I do want to show you, and that ties back to the IIIF, is the Marador Viewer that we have embedded here on the site. La herramienta que sí quiero enseñarles y demostrar es la herramienta, es este mirador Marador Viewer 3, que facilita la comparación de ejemplares. So this viewer, as some of you may know, it helps with the comparison of books. So here, all you have to do is click on Add Resource. I've already compiled a few of these, and this is where copying the IIIF manifest is useful for this project. So here we add it. Entonces aquí lo que voy a hacer, estoy copiando y pegando el manifiesto de triple IF a este mirador y voy a agregar uno más aquí para que ustedes puedan ver el potencial de esta tecnología de triple IF so that you can see the potential of this tool. So here, let's go ahead and add the books that we just added with the IIIF manifest. Vamos a agregar los libros que agregué y voy a cerrar estos de aquí. Pero esta, como miran ustedes, es una área de trabajo que ustedes pueden usar o cualquier investigador puede usar para poder comparar libros que están en la colección. Entonces, nomás para dar un ejemplo, vamos a ver aquí la portada de Speculum. Just to give you all an example in terms of how this could be useful for scholarship, I'm going to go ahead and just select the front page of the site, right? And what the technology does, it allows you to zoom in really closely right into the images and be able to compare other copies in the book and see what differences there might be and what it might tell you about the engraving itself. Solo para demostrar aquí, uno puede, con esta tecnología podemos ver bien cerca los grabados, pero también el texto mismo y hacer comparaciones entre los ejemplares. Y eso nos podría dar información en términos del uso del grabado, como miren este ejemplo que aquí se mira más desgastado que
So here, right, you see that's a little bit more worn out than this. So it kind of it tells you a little bit about the history of the printing itself, right? Entonces, esta información puede ayudar para saber la historia de la publicación misma, quién vino primero y quién vino segundo. Bueno, entonces esta herramienta está disponible a los usuarios, a ustedes, para que puedan explorar la colección digital. So this is another resource that we have added because thanks to this project, this new platform, we're able to do so as well. Otra cosa que agregamos, y esto es algo familiar para muchos de ustedes, es el listado de los libros existentes que hemos catalogado o que hemos identificado gracias al trabajo de varios historiadores, Icas Balzeta, Medina, y la doctora Zamora. So this is familiar to many of you, right, in terms of the bibliography of existing surviving titles that has been compiled by many historians, including Medina, Icas Balzeta, and Dr. Zamora. One thing that I do want to note, and this is forthcoming work, is that we are actively, and this is work that has been done through a variety of grant projects. One in particular, Dr. Hannah Albert Abrams, who was working primarily with a collection in trying to OCR and extracted text. Eso es algo que lo que les quiero enseñar es un trabajo futuro que estamos tratando de incorporar en el sitio, que ha sido, ya tenemos muchos años tratando de hacer esto y esta plataforma nos ayuda a llegar a esta meta en términos de tratar de aplicar la tecnología OCR a los libros para poder extraer el texto y para que se pueda manipular el texto digitalmente. Con el trabajo que hizo la doctora Albert Abrams en unos años atrás y con el trabajo que estamos abordando hoy en tratar de crear estos textos digitales, estamos vinculando estos textos y depositándolos en el repositorio de data, Texas Data Repository. So one thing that we're doing, right, is through the OCR, we're trying to pull it out, and we're also trying to deposit that into our data repository hosted by the Texas Digital Library, so that researchers have access to the raw digital text to then be able to do text mining, data mining, etc. And so this provides you the files for that OCR text so that you can work with the text in that vein, along that vein as well, or with that approach. Esta plataforma pues provee el texto digital de este libro que se ha extraído automáticamente para que los investigadores puedan usar herramientas de minería de texto o de visualización para poder estudiar estos libros en diferentes formas usando herramientas digitales. Y por último, van a ver ustedes que hemos también recreado las páginas de los impresores. Aquí los miran. Y eso es algo que todavía se tiene que trabajar y si ustedes tienen especialidad o son especialistas en estos impresores, los invitamos a que contribuyan su investigación para poder nutrir estos records. So this is, we recreated the pages, the biographies of the printers and the site itself. We do invite you all, as you can see, there's a lot of work that has been done since this was created. We invite you all to contribute your research, especially if you're focusing on these printers so that we can add to the project. Otra cosa que hemos hecho es algo similar al sitio anterior, pero lo hemos elaborado para que sea más interactivo, es los perfiles de los socios. So one thing that we've done also is incorporated the partner profiles, your profiles, into the site. And we've added a couple more tools to be able to explore the breadth and the extent of the collaboration. Entonces, como miren, aquí hemos creado un mapa donde uno puede interactuar y para que todos puedan ver la fortaleza del proyecto y también qué tan global es el proyecto mismo. Cada institución tiene su perfil aquí, que fue actualizado en los meses anteriores, como explicó Mercedes. Y aquí miran no más el logotipo, pero también donde están ubicados usando un mapa de Google. So in the partner website, as you can see, right, these were created using the profiles that you had updated before. We incorporated here.
with the logo, as well as a Google map that places your location on there for those who might be interested. All the profiles have been translated into English as well, and vice versa from English into Spanish, so you're able to read about the partners in both languages. Cada socio, cada perfil está también traducido al español y al inglés, así pueden explorar y saber, conocerse más uno al otro en el sitio, basado en inglés o en el español. Por último, lo que quiero también apuntarles aquí, o quiero que miren, es acá arriba. Los invitamos a ustedes, pero también a cualquier usuario que tenga interés en, si quieren contribuir al proyecto en cualquier manera, que vayan aquí a comentarios. I also want to point out in English, it's a comment or contact, I apologize. We do want to invite you as well as your users if you want to contribute anything to the project in terms of maybe potential additional metadata, or if you want to report an issue, or if you want to contribute your investigation. We invite you to visit this Qualtrics form and indicate what you want to provide to the project and provide us more information on that so that we can contact you and be able to incorporate additional resources that you might have in mind. Lo que miran ustedes aquí, al hacerle clic aquí en este enlace que miran ustedes, van a ver este cuestionario. Aquí se puede cambiar el español y es para que ustedes nos puedan proveer si se miran un error en los registros, o si quieren hacer comentarios o sugerencias, quieren contribuir investigaciones relevantes del proyecto, quieren unirse al proyecto si ya no están en contacto con ustedes, con nosotros, o si quieren nomás informar un problema técnico, por favor les pedimos que usen este cuestionario para que lo puedan reportar o puedan contribuir al proyecto. So we ask you to use this questionnaire so you can contribute to the project itself. Bueno, con eso termina el recorrido del sitio. Los invitamos para que ustedes puedan explorarlo ustedes mismos. Aquí les paso la liga, si no la tienen ya. So we invite you all to explore the website. And I'm passing there, I'm sharing the link there. También queremos decir que el sitio antiguo todavía está vivo, nomás que va a tener otra dirección que estoy pasando aquí en el chat. Va a tener agendado a Legacy para mencionar que no es anterior. So we do have still access to the previous site. It has a legacy at the beginning of it. If you still care to use the old one or the old site. There are some books that we haven't yet pushed to the new site, so we're still keeping it live until we're finished that migration. And so it's available still to you. Lo dejamos todavía puesto porque nos faltan unos cuantos libros de subir al nuevo sitio, entonces queremos asegurarnos que todavía tienen acceso a esos libros que todavía no se han publicado en el sitio nuevo.